En este vídeo se explica y se ejecuta el programa implementado para realizar la simulación de la primera práctica de la asignatura de programación concurrente. En dicha simulación, los mensajes que se han mostrado por pantalla son iguales a los del enunciado. La simulación consta de dos elementos principales, el pasajero y el vagón. Los pasajeros se subirán en grupos de 4 al vagón hasta que no puedan formar otro grupo de 4. Es decir, al final de la simulación es posible que queden o 3, o 2, o un pasajero sobrante. Estos pasajeros sobrantes simplemente se despiden sin montarse en el vagón. El número de pasajeros inicial en el programa va a ser aleatorio. Como podemos ver en el código Java, el programa consta de 4 clases. La clase lectura, que servirá para leer del fichero de texto que contiene los nombres que tendrán los pasajeros, hay 30 nombres, y el número de pasajeros será aleatorio entre 1 y 30. Por otro lado tenemos la clase montaña rusa, que es la clase principal que realiza la simulación, la clase pasajero y la clase vagón. La clase lectura utiliza el FileReader y el BufferedReader como hemos visto siempre. Así podemos leer del fichero de texto que le indicamos por parámetro al constructor. Simplemente vamos leyendo líneas que corresponderán a los nombres. La clase pasajero lo único que hace es llamar al método hacer cola de la clase de montaña rusa. Como vemos, por parámetro le pasamos el objeto montaña rusa y el nombre que corresponde al pasajero. La clase vagón hace una iteración del número de viajes que le indicamos por parámetro al construirlo, llamando al método de la clase montaña rusa viaje. Al finalizar todos los viajes, llama al método termina. Aquí podemos ver los distintos nombres que pueden adquirir los pasajeros, desde el 1 hasta el 30. En el main del programa simplemente instanciaremos los objetos de la clase montaña rusa y la clase lectura. Presentamos el número de pasajeros total, creamos el array que tendrá los hilos de pasajeros, creamos el hilo vagón. En este for del número de pasajeros iremos instanciando los hilos, es decir, cada hilo será un nuevo pasajero, ya que pasajero implementa la interface Runnable, al igual que vagón. Creamos el hilo vagón, lo lanzamos, esperamos a los pasajeros, esperamos al vagón y cerramos el lector. En lo que respecta a los atributos de la clase montaña rusa, tenemos un objeto estático de la clase random para poder generar un número aleatorio de pasajeros. Tenemos el número de asientos a 4, que es una variable estática final. El número de viajes, que será el número de pasajeros entre el número de asientos. El número de pasajeros restantes, que corresponde a los pasajeros que no cabrán en el último grupo de 4. El nombre del fichero. Aquí tenemos dos variables estáticas inicializadas a 0, que son el número de asientos ocupados y el número de viajes completados. Y finalmente, los 5 semáforos que nos ayudarán a realizar la sincronización entre los procesos. Podemos ver, el primer semáforo es asiento y sirve para sincronizar la subida al vagón. El segundo, salir, para sincronizar la salida del vagón. Puesta en marcha, para sincronizar la puesta en marcha del vagón, es decir, cuándo tiene que empezar a hacer el recorrido del vagón. Otro grupo para sincronizar el paso del siguiente grupo de personas, es decir, es como si hubiera una barrera que deja pasar grupos de 4 en 4. Y esto es necesario porque si no estuviera aquí esta barrera con el semáforo otro grupo, los pasajeros pasarían a este if else y el último grupo de pasajeros pasaría antes de que se hubiera actualizado esta variable. Por lo tanto, no entraría aquí, que es donde tienen que entrar, a despedirse para poder acabar el programa. Vagón vacío sirve para sincronizar cuando acaba el vagón o da paso al siguiente grupo. Ahora vamos a repasar los métodos que realiza el vagón. En su run llama al método viaje de la clase montaña rusa. En este método viaje vemos que se hacen llamadas a carga, marcha y descarga, que es básicamente el ciclo de un vagón: la carga de pasajeros, realizar un viaje y descargar los pasajeros. En la carga, el vagón espera a que esté vacío. Inicialmente está vacío. Es el único semáforo que está inicializado a 1, el resto está
inicializado con 0 permisos. Por tanto, inicialmente podrá entrar sin tener que esperar, dará 4 permisos, o sea, número de asientos permisos a otro grupo, así permitimos que entre un grupo de 4 personas, mostramos mensaje y damos un primer permiso a un pasajero a subirse. Es decir, iniciamos la subida de los pasajeros. En el método marcha lo que se hace es esperar a que se le indique que puede ponerse en marcha. Esto lo veremos en el método de los pasajeros. Son ellos los que le indican que puede ponerse en marcha cuando el vagón está lleno. Hacemos una impresión por pantalla indicando el número de viajes completados, un slip que simula la puesta en marcha del vagón y actualizamos la variable de viajes completados, ya que habremos realizado un viaje más. En el método de descarga también mostramos un mensaje por pantalla que corresponde a la simulación del enunciado y salir release. Esto quiere decir que damos un primer permiso a los pasajeros para que empiecen a bajar. Es decir, damos un permiso a que el primer pasajero baje. Luego ya, cuando este pasajero haya bajado, lo veremos más tarde, les da permisos a los siguientes pasajeros. Por último, el método termina, que es el método al que llama el vagón cuando ya ha terminado todo su bucle, simplemente espera a que el vagón vuelva a estar vacío, es decir, a que el último grupo de personas haya salido, se despide y permite el paso del grupo de personas restantes, es decir, da este número de permisos que corresponde al número de personas restantes para que puedan pasar en este método y aquí, y verán que viajes completados ya no es menor que el número total de viajes y pasan a despedirse. En lo que respecta a los métodos del pasajero, hacer cola es el primero que se llama, con el nombre del pasajero pasado por parámetro. Los pasajeros se quedan atascados en este semáforo e irán pasando en grupos de 4 en 4. Los permisos van siendo asignados por el vagón. Si el número de viajes completados es menor al número de viajes total, el pasajero podrá montar. Si no, se despedirá. El método montar empieza con el semáforo asiento donde se quedan bloqueados los pasajeros hasta que el vagón les da el primer permiso. Una vez tiene el primer permiso, indicamos que el pasajero se está subiendo, hacemos un slip que simula la subida, aumentamos el número de asientos ocupados y si este número de asientos ocupados es distinto al número total de asientos, este pasajero le da permiso a otro a que suba. Si ya se han ocupado todos los asientos, indicamos al vagón que puede ponerse en marcha. En el método desmontar, los pasajeros se quedan atascados en el salir.acquire. El primer permiso también lo da el vagón, cuando ya ha acabado la marcha. Se hace un slip para simular el onboarding. Asientos ocupados se decrementa y pasan a despedirse. Si asientos ocupados es igual a 0, es decir, si ya se han bajado todos, indicamos al vagón que está vacío. Si no, damos permiso a los pasajeros restantes de que pueden salir. El método de despedirse simplemente recibe un booleano por parámetro y el nombre del pasajero. Según este booleano, indicaremos si el pasajero ha montado en el vagón o no. Si ha montado en el vagón, se despedirá con normalidad. Si no, se despedirá como aquellos pasajeros que son restantes. Para finalizar el vídeo, solo queda enseñar una ejecución del programa. En este caso, el número aleatorio de pasajeros vemos que ha sido 18. Lee los primeros 18 nombres del fichero de texto donde tenemos los nombres de los pasajeros y empieza a funcionar. El vagón se pone en marcha, empieza la carga de personas, suben 1, 2, 3 y 4 personas y vemos como aquí, por ejemplo, está en marcha, está con el slip, ahora están bajando personas, vemos que baja Legolas, Iker, Aragorn y Asir. El vagón sigue cargando personas después de que hayan bajado las anteriores, hace la marcha
y se empiezan a bajar las personas. Y de nuevo. Han salido 18 pasajeros, por lo que tendrá que haber 2 pasajeros restantes, ya que 4 por 4 es 16 y faltan 2. Y así es. Isildur y John no caben en un grupo de 4, por lo que se despiden de diferente forma diciendo que volverán. Como vemos, eran 18 pasajeros, quedan 2 restantes. Se han ido haciendo grupos de 4. Aquí suben, marcha, bajan, suben, marcha, bajan y hay 0, 1, 2, 3 turnos. Del 0 al 3 son 4 turnos, 4 por 4 16, 2 restantes y esto es todo.